Bueno chicos, muy buenas tardes, bienvenidos a Repara y Recicla. En este video estamos acá con este tele. Recuerdan que estuvimos reparando la fuente de este televisor, así que es un Hisense de 39 pulgadas, un tele medio raro por las pulgadas que tiene. Lo que hicimos en este caso es colocar, que lo hemos mostrado en videos anteriores, esta placa de oscilación, esta es de 5 a 24 volt, todo para tener los 12 volt correspondientes para la placa main. A tener en cuenta que esta placa electrónica, esta fuente, originalmente no trae los 3.3 volt en la fuente, sino que van los 12 volt directamente con las señales de standby y K1, K0 y así sucesivamente todas las señales, pero con 12 volt. ¿Dónde tenemos los 3.3 volt? En la placa main. Justamente tenemos toda la regulación de voltaje mínimo para el microprocesador y demás componentes, todo acá en la main, así que tiene que funcionar en condiciones la main para poder encender el TV, ¿sí? En este caso nosotros iniciamos la reparación de la fuente, llegamos y logramos tener los 12 volts correspondientes de corriente, muy estable por suerte en esta placa main. Lo que vemos es que tendríamos que hacer la medición de voltajes. Esta está funcionando joya, pero les voy a mostrar un problema que tenemos cuando lo encendemos al tele. Ya en este caso ya está funcionando, o sea que partimos de un tele muerto prácticamente a un tele que al menos ahora se ve la lucecita de encendido. Vamos a funcionar. Aquí tenemos la luz azul. Si nosotros pulsamos, el tele tira como a prender y arranca con imagen. Al menos tenemos video, que eso es importante. Tenemos iluminación y fíjense como de un lado de la pantalla se nota que funciona bien, que es este, pero después se distorsiona. Esto, ¿saben qué? Es debido a que al siguiente problema, ya que tanto el tele hace mucho tiempo que está parado, sin funcionar, tenía muchas piezas bastante sucias. Tuvimos que lavar la placa con alcohol isopropílico, limpiar la fuente y repararla. Así que en este caso tenemos que hacer una limpieza a los flex que trae originalmente. La limpieza a los flex es cuando sacamos esta estructura de hierro, tenemos los flex del otro lado. Y bueno, hay que hacer la limpieza y seguramente tenemos humedad en la TECOM y en varios componentes de esta zona. Lo que vamos a hacer, vamos a preparar la mesa para poder trabajar con este TV directamente con la pantalla hacia abajo y poder limpiar la TECOM. Bueno, saco una TV en posición, vamos a acercar más la luz, necesitamos buena iluminación en este caso. Y vamos a trabajar en esta zona directamente, que es justamente la parte donde tenemos la TECOM. Vamos a sacar el último tornillito. Ahí ya estamos viendo que tenemos un montón de suciedad. Fíjense cómo está. Y seguramente tenemos humedad más que suciedad. Fíjense el polvillo como hace estragos en estas partes electrónicas. Acá seguramente tenemos humedad también. Vamos a sacar el conector. El conector que va a la main, que es de la TECOM. Esta ya viene incorporada. Vemos humedad por todos lados y suciedad, así que todo eso lo tenemos que limpiar. Es más, vamos a sacar esta chapita para descubrir toda esta parte y verificar si no tenemos humedad también, que eso es imprescindible para dejar funcionando bien este TV.
Bueno, ya tenemos la chapita casi afuera. Lo único que bueno, va a agarrar con los plásticos también. Se pone medio heavy. Acá tenemos las causas de que está funcionando muy mal todo esto. Y es más, no sabemos si justamente tenemos un corto, porque al trabajar con tanta suciedad y humedad, esperemos que no se haya hecho nada raro, ni un corto ni nada, en lo que es todos los componentes que tenemos en la T-Com de la pantalla. Esperemos que no haya pasado nada, pero bueno, vamos a sacar despacito y tranqui el flex que hace el puente entre las dos placas, con mucho cuidado. Y ya notamos que tenemos un poco de humedad ahí, de este lado también, así que tenemos que hacer limpieza completa, completa para recuperar el video como corresponde. ¿Qué hacemos? Vamos a pasar un lapicito, no un lápiz en sí, sino la goma, si conseguimos la gomita del lápiz, y acá vamos a limpiar todos los componentes con alcohol isopropílico, un buen pincelito, despacito y tranquilos, para dejar lista nuestra tele y verificar a ver si funciona mucho mejor con la limpieza. Bueno, con el lapicito, con la goma, vamos a pasarle al flex de esta forma. De este lado también. Y ahí lo limpiamos todo, no necesitamos rasparlo, ni mucho menos. Ahí ya está limpito. Pasamos un buen trapito y ya lo dejamos listo también. En estas partes que vemos que tenemos como moho, una vez que nosotros limpiemos con bastante alcohol, vamos a pasarle recién el lapicito. Esto hace un puente entre los terminales, entre las uniones, y genera los cortos que ustedes ven en la pantalla, que se ve feito. Bueno, eso exactamente es lo que pasa cuando tenemos humedad en la placa. Esto por los años que tiene, o si se mojó, o si tuvo algún problema en algún momento. Bueno, ya hicimos bastante limpieza. Fíjense que quedó un poco, vamos a seguir limpiando un poco más. Vamos a tratar de dejar bastante prolijo todo esto. A tener en cuenta lo siguiente: hay veces que se nos complica con respecto, si ustedes ven, como que brilla un poquito más la cintita en la parte de la T-Com, ¿no? Se ve que tenemos partes despegadas, así que coloqué una cinta de estas cinta scotch para ajustar un poco más lo que es el flex, ¿sí?, que va a la pantalla. El gran problema que tenemos también es que hay una parte cortada de este lado. No sé si se hizo a propósito o ya se cortó de alguna forma en algún momento, pero bueno, nos queda probar el tele. Pusimos la fuente esta que está bárbara, que son estas fuentes universales, y ya armamos lo que es la tele en sí. La probamos hace rato y solo nos quedó esta parte de hacer limpieza. Vamos a terminar de hacer una buena limpieza total y seguramente en el próximo video van a ver cómo quedó esta TV, sí, funcionando. Esperemos no tener más problemas, y si los tenemos también lo vamos a ver en el próximo video para que tengan una idea de cómo solucionarlo. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita de las notificaciones, y nos vemos en el próximo video de Repara y Recicla.